Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, presentó hace unos días el Índice de Competitividad 2011, en el que se revela que debido a la impunidad, la dependencia de Estados Unidos y el crimen organizado, esto ha rezagado a México ante las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los famosos BRICS. El estudio revela que en 3 años se quintuplicó la posibilidad de ser asesinado y se triplicó el riesgo de secuestro. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ezra, por la invitación. Mauricio González Macario Esquetino, gracias por estar aquí. Manuel, este índice de competitividad, ¿cómo se estructura? ¿Qué indicadores se manejan? Bueno, Ezra, mira, esta es la cuarta edición que hacemos del índice. Nosotros tomamos 120 variables, las organizamos en 10 pilares, 10 factores de competitividad. Vemos qué tan objetivo es el sistema de derecho, vemos cómo funcionan cuestiones como medio ambiente, inclusión social, macroeconomía, mercados de factores, cómo funcionan todos los sectores precursores para que la economía opere, infraestructura, sistema financiero, cómo aprovecha el país las relaciones internacionales, qué tan sofisticados son los mercados, qué tanta innovación se utiliza en sus productos. Y con base en esto hacemos una calificación para cada país que acaba convirtiéndose en un ranking. Ahora, a partir de esta realidad, uno pensaría que México, en este análisis que se hace 2011, habría descendido, habría avanzado. ¿En qué áreas son en las que existen estas diferencias? Nuestra mejor área es el manejo macroeconómico. Y nosotros creemos que esto se debe a que las crisis de los 80s y la de 1994-95 fueron lo suficientemente profundas como para detonar cambios estructurales en serio en cómo manejamos nuestra macroeconomía. ¿Dónde están nuestros retrocesos? Bueno, evidentemente el tema de Estado de Derecho, la parte de inseguridad no nos está ayudando nada. Cuestiones como medio ambiente, porque estamos manejando un recurso malamente, el agua. En México no tiene precio y eso nos está generando problemas. En aprovechamiento de las relaciones internacionales, creemos que México tendría que estar avanzando más rápido a diversificar su economía para comerciar con otros países. Presumimos que tenemos 44 tratados de libre comercio en el mundo. China no tiene uno solo y comercia con 151 economías. Entonces, creemos que ahí hay vetas de oportunidad. Y bueno, ciertamente en las cuestiones de competencia. Nosotros creemos que Pemex, CFE, deberían abrirse a la competencia con otras entidades, aunque fueran también empresas de gobierno. La economía política de nuestras reformas se ha visto entrampada por un discurso falso de privatización o no privatización. China tiene 7 petroleras en Fortune 500, tiene 3 empresas de electricidad, nosotros tenemos una. Movimiento que ha habido en los índices de competitividad, a pesar de que no nos va de manera extraordinaria comparado con Brasil, Rusia, India y China, a ellos tampoco les va muy bien en el índice, es decir, en los últimos 10 años México gana un par de lugares, Brasil pierde 3, seguimos arriba de Brasil, Rusia, India y China en el índice de ustedes todavía, abajo de Sudáfrica, por cierto, que aunque en el índice de competitividad está bien, pues en desempeño no le ha ido tan bien en estos últimos 10 años, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes que esto se va a reflejar en los próximos años? ¿Vamos a aprovechar esta ventaja que tenemos sobre los BRIC en competitividad? Pues mira, en realidad esa fue la gran paradoja que nos motivó a estudiar a los BRICS. Porque cuando ves a estas naciones te das cuenta que Brasil es más proteccionista que México. En Rusia hay más corrupción y más dependencia del petróleo. En India hay una agenda de inclusión social mucho más grave que la que tenemos en México. China es un desastre en términos de medio ambiente, de manejo macroeconómico. Sudáfrica también tiene problemas de falta de infraestructura, corrupción, capital humano, una epidemia de VIH-Sida que tiene la esperanza de vida más baja de todo el mundo, 50 años. Y uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿por qué estos países están creciendo a tasas tan altas y México, que en teoría tendría mejores instituciones, está creciendo a tasas realmente mediocres? Todo tiene que ver con que nosotros hemos construido una economía dependiente
de estructuras de negocio agotadas, de estructuras de negocio que ya no nos van a propiciar crecimiento. India y China se están brincando etapas en este desarrollo, se están orientando mucho más rápidamente a negocios basados en tecnología, en conocimiento. Nosotros tenemos lo nuestro propio, el gran clúster de electrónica en el Pacífico es de clase mundial, aeroespacial, automotriz. Hemos visto una explosión de programadores que han crecido 80 veces en la década, pero todavía no son la norma en nuestra economía. Y por eso le pusimos el título al informe Más allá de los BRICS. Creemos que tenemos que imitar a países como Corea, como Malasia, que han ido un paso más allá de los BRICS, que han logrado mejorar toda esta agenda de inclusión social, de competencia, de corrupción, y a la vez se han podido meter exitosamente en los negocios de muy alta tecnología. Manuel, algo que me llamó a mí mucho la atención y supongo que a varios de los televidentes es que ayer los encabezados de algunos medios escritos le atribuían al INCO que un cálculo de la probabilidad de ser asesinado en México, que se había triplicado, y la probabilidad de ser secuestrado, que en principio decían que se había duplicado. Bueno, creo que ese tipo de noticias, ¿no?, con el ambiente de inseguridad que tenemos en el país, no sé si los periódicos hayan aprovechado que es Día de Muertos para asustar un poco a sus lectores, pero ¿por qué no nos platicas un poco más, quizás alrededor de dos cosas? Uno, ¿de qué tamaño es esta probabilidad? Bueno, primero, si es cierto lo que dicen los diarios, algunos diarios. Segundo, ¿de qué tamaño es esta probabilidad? Y tercero, ¿qué tiene que ver en todo caso con el tema de la competitividad de México? Mira, el tema de violencia nos ha afectado en nuestra capacidad de atraer inversiones. Roberto Newell tiene un extraordinario ensayo en el libro que presentamos la semana pasada, en donde muestra que en los años 90 teníamos buena cantidad, nuestra buena cuota de muertos debido a distintas circunstancias sociales que se vivían en ese momento, principalmente las reformas al 27 constitucional en materia de propiedad de la tierra. Y sin embargo, en el New York Times, en el Wall Street Journal, había muchas más noticias de corte económico, laboral, en esos periódicos que cosas relacionadas con la violencia. La nota roja parece haber predominado la imagen de México hacia adentro y hacia afuera, y es importante revertir esa tendencia. Dicho esto, pues sí tuvimos un proceso como en desde los años 90, venía descendiendo la cantidad de homicidios violentos en México y luego volvió a subir a tiempos recientes. Estamos alcanzando a lo que creemos que es la tasa brasileña, porque ellos no reportan las estadísticas con tanta diligencia como lo hacemos nosotros, llegando más o menos a alrededor de 25 por cada 100,000 habitantes, que es bastante alto. Sin embargo, pues todavía es vivible, ¿no? Entonces yo creo que son dos problemas, ¿no? Uno tiene que ver con las reformas institucionales que nos tendrían que permitir que haya menos muertos y que haya menos violencia. Y yo creo que el Estado tendría que enfocarse más en delitos violentos que en cuestiones de crimen organizado. El crimen organizado, si el Tuercas y el Mofle se juntan con otro cuate, pues ya es crimen organizado. En el tema del homicidio, pues hay un problema de fuente ovejuna, nadie sabe quién fue y es muy difícil encontrar culpables. Si el Estado hiciera castigos ejemplares en los crímenes violentos, yo creo que podríamos lograr algunas cosas en esto. Y bueno, ahí hay en el libro un excelente ensayo de mi colega Alejandro Ope, donde básicamente dice esto: México ha sido lugar de trasiego de narcóticos al menos desde los años 40 del siglo pasado. Y pues no, con las mismas policías que tenemos ahorita, con los mismos ministerios que tenemos ahorita, había mucho menos violencia. Entonces hay una causa exógena, hay una causa no explicada a toda esta violencia. Puede tener que ver con la estrategia del gobierno norteamericano, puede tener que ver con las estrategias de control y lavado de dinero. Lo cierto es que podemos revertir esto y en el libro tenemos ahí algunos ejemplos de políticas públicas para hacerlo. Un poco aprovechando de estos temas y regresando a la competencia con los BRIC, Brasil es un poco más violento que nosotros todavía, y Rusia, según toda la información que hay, parece más corrupto que México en este momento. Sin embargo, son los dos países BRIC que tienen ya un ingreso per cápita un poquito más alto que el de México. En ambos casos, creo yo,
fundamentalmente por las materias primas que han estado subiendo de valor, y ahora que vino la crisis, pues a México le pegó más duro que a estos otros países. Entonces seguimos estando en el nivel alto, digamos, comparado con estos otros países. Nuestro problema no es entonces de nivel de ingresos, sino de dinámica, no podemos mantener el crecimiento. Y ahí tú explicabas algunos detalles que tienen que ver, por ejemplo, con energía. La capacidad de generar empresas para que esto nos impulse en el crecimiento. ¿Qué otras cosas ven ustedes que debíamos hacer en materia de crecimiento? Bueno, mira, tenemos que dinamizar todos nuestros mercados. Evidentemente el mercado laboral es muy importante en este proceso. Creo que los proyectos de reforma todavía son muy incompletos. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos tocando el aspecto clave que tiene que ver con la seguridad social. Yo creo que no le estamos dando el paquete de bienes públicos a nuestros trabajadores como para hacerlos mucho más productivos. Creo que podríamos hacer mucho más para que nuestra gente fuera más productiva. Sobre todo la cuestión de la educación en general, pero también en matemáticas y en las ciencias. Ahí podríamos aprender del ejemplo coreano. Los coreanos no son eruditos de las matemáticas, pero conocen el nivel de matemáticas necesario para hacer una tableta electrónica, para construir un aeroplano, para hacer cuestiones de ingeniería relevantes. Y yo creo que esto es algo que podemos hacer relativamente rápido. Uno piensa que la gratuidad de la educación nos aseguraría que vamos a tener profesionistas bien formados. La realidad es que donde tenemos más deserción es donde la educación es gratuita. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que salirse de estudiar a una edad muy temprana, y hay varias razones. Una es que probablemente tienen que trabajar porque pues, todavía somos un país pobre. Otra puede ser que no vean ninguna utilidad en las cosas que están aprendiendo en la escuela. Y en ese sentido creo que necesitamos abrirnos mucho más al mundo. Estados Unidos, a pesar de la crisis que ha tenido, cayó 4 lugares en nuestro índice en la década, pero a pesar de todo esto, sigue siendo un faro de conocimiento. Tendríamos que estar mandando muchos más muchachos a estudiar allá. Tendríamos que tener muchos más muchachos que aprendan el inglés, porque es el idioma de la globalización, nos guste o no. Toda la ciencia está escrita en inglés. Si queremos que tengan acceso a ciencia de punta, pues necesitamos muchos más muchachos que hablen inglés. Necesitamos muchos más muchachos que sepan de tecnologías de computación y de software, pero no al nivel a las que lo estamos dando, que es usar paquetería. Necesitamos tener programadores. Y para eso creo que necesitamos un proceso de apertura mucho mayor al talento del mundo. México atrae pocos inmigrantes, somos relativamente cerrados, de manera muy parecida a los japoneses. Y en ese sentido, cuando crecimos en el siglo pasado, pues hay quien se lo atribuye al proteccionismo comercial. Yo digo que fue a pesar del proteccionismo comercial. La realidad es que pudimos atraer mucho talento de las guerras de Europa, y ese talento nos permitió pues, tener ahí un impulso interesante, ¿no? Manuel, con esta tendencia que se viene manejando en México en los últimos años, si no hay un cambio sustancial en los próximos años, estaríamos ante un escenario de un retroceso y un aislamiento a nivel internacional. Seguro, Esra, porque crecemos a las mismas tasas que Finlandia, por ejemplo, con la diferencia que los finlandeses son ricos y ya están montados en negocios de muy alta tecnología. Nosotros, si nos quedamos en estas tasas de crecimiento, lo que va a pasar es que vamos a ver erosionado nuestro poder de compra como país, nuestro poderío económico. Y con un agravante, ¿no? Nosotros como sociedad vamos a envejecer relativamente rápido. El que hayamos dado la vuelta a la tasa de crecimiento demográfico en los 70s y 80s está haciendo, y que el que estemos mandando gente al exterior, porque a pesar de la recesión, eventualmente volveremos a mandar gente hacia los Estados Unidos, hará que nuestra pirámide poblacional se haga estrecha en la base, en donde está la gente joven. Entonces vamos a envejecer pobres, y eso es muy grave y muy delicado. Pero tenemos una ventana de oportunidad. Si en los próximos 30 o 40 años hacemos las reformas necesarias, podemos cambiar ese destino. Y podrías, digamos, con una serie de reformas cortas o reformas no tan profundas como pues, se supone uno lo quiere, pero no hay posibilidad, pero reforma como la laboral, eso sería suficiente para darle la vuelta.
Yo creo que sí, una reforma laboral que incluya seguridad social. Yo creo que esto es muy, muy importante. Yo creo que cualquier oaxaqueño o chiapaneco o de cualquier región pobre de México ya quisiera tener el empleo que tiene un chino, que está en su mismo nivel de ingreso. Necesitamos hacer un paquete de seguridad social que se adapte al nivel salarial, al nivel de desarrollo de ese subpaís que podría estar en el África subsahariano. Necesitamos competencia. Y en esto el gobierno tiene una doble moral, porque le exige competencia a los empresarios, pero no empieza por arreglar la casa. Si tenemos más empresas, aunque sean todas del Estado, compitiendo, vamos a mejorar esto. Manuel Molano, director general adjunto del IMCO, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ezra. Gracias, Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard entregó a los medios de comunicación una carta que se titula ¿Para qué deseo ser presidente? En el documento advierte que se requiere de un programa amplio, progresista e incluyente y de un gobierno de coalición que haga posible corregir el rumbo. Para conseguirlo basa su proyecto en 5 puntos. Construir la paz, dice, proteger los empleos, mejorar salarios, hacer crecer al país, unión, dice, a favor de la justicia, mejorar radicalmente la educación, desatar la innovación y cambiar al régimen político. Suena muy bonito, yo creo que todos lo asumen directamente, no solamente Marcelo Ebrard, pero parece una estrategia muy clara por parte de Ebrard de a unos cuantos días de que se realice la encuesta dentro del PRD, decir aquí está el planteamiento, aquí está la propuesta, es una estrategia de lanzar directamente lo que él llama gobierno de coalición frente a un López Obrador que estaría planteando directamente solamente un gobierno con la izquierda y únicamente con ella, Macario. Sí, eso parece ser el planteamiento de Marcelo. Efectivamente ya se va a llevar a cabo la encuesta. Yo tengo entendido que el 15 de noviembre se hacen públicos los resultados o es el día pues límite para que se haga esta encuesta. Ya incluso se dijo que hay 2 empresas, la de Covarrubias y Domos de Luis Woldenberg, que serían las 2 que van a hacer la encuesta. No sabemos todavía qué van a preguntar y demás, pero indudablemente Marcelo Ebrard necesita pues que todo el mundo se acuerde de él en el momento de llenar la encuesta y es el momento adecuado para pues prometer lo que cree que va a ser su gobierno y el planteamiento va en estas 5 líneas a las que te referías. Arranca con esta idea de que se necesita un gobierno de coalición, poquito la misma confrontación que hay dentro del PRI, alguien que va por el gobierno de coalición y alguien que va por la mayoría. En el caso del PRD, pues un problema que tienen si quieren gobernar con mayoría es que no hay ninguna encuesta que hable de que pudieran siquiera acercarse. Hoy mismo se publicaba una encuesta en el periódico Excelsior de Ulises Beltrán, entiendo, y los resultados que daba en las elecciones ficticias que se hacen entre 3 o 4 contendientes, pues la izquierda obtenía 20 puntos, ya sea que vayan juntos o separados, son los mismos 20 puntos los que se reparten, y pues con 20 puntos está difícil tener mayoría, entonces probablemente en este caso Marcelo Ebrard tiene toda la razón, o se construye un gobierno de coalición o ellos no podrían estar ahí. Mauricio, en todo caso, aquí lo que también queda claro para Marcelo Ebrard es que o hace uso de su presencia como jefe de gobierno frente a un López Obrador que tuvo la capacidad, por un lado, de ir creciendo en encuestas dentro del Partido de la Revolución Democrática y la otra parte, la de bloquearle el proceso de elección interna en el PRD. Toda la estructura de consejos estatales, Consejo Nacional, Congreso, quedó prácticamente bloqueada. Lo que iba a ser primero la elección la semana pasada se pospuso, después la que iba a ser esta semana también queda pospuesta. Hay esta idea de que por lo pronto, mientras no salga la encuesta clara de quién es el candidato, el PRD no puede recomponerse internamente. Así es, y además creo que existe la duda, aunque han tratado de ser muy formales y por lo menos Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado demasiado al respecto, pero sí existe la duda de si algunas de las corrientes de sus seguidores van a respetar los resultados de esta encuesta que ya se va a realizar pronto, si es que favorecen a Marcelo Ebrard. Creo que de las cosas que todavía están por definirse es si esta encuesta se va a hacer entre población abierta o si se van a filtrar, digamos, los resultados solamente para aquellos que se manifiestan ser simpatizantes del PRD. O sea, todavía hay algunos detalles pendientes, pero entre otras cosas, bueno, está el asunto
respetar los resultados. Creo que también estamos viendo una inequidad en este proceso. Uno podría preguntarse si esta carta de Marcelo, además de efectivamente llamar la atención, ¿no?, para que la gente lo tenga en mente en el momento de que se haga el levantamiento de la encuesta, si no se le podría considerar un acto de precampaña, porque con la legislación actual ahí parece haber un problema, y la inequidad está en que, por otro lado, desde hace ya una buena cantidad de meses, pero ya de manera muy reciente, Andrés Manuel López Obrador ha estado de alguna manera difundiendo su movimiento ciudadano de Morena, inclusive con algunos spots en el radio, y entonces eso pues obviamente te genera un desequilibrio, ¿no? Porque cuando se le pregunte a la gente, pues yo creo que va a ser una encuesta muy sencilla, con muy pocas preguntas, de si hoy fueran las elecciones, usted, ¿quién le gustaría que fuera el presidente, el candidato de su partido? Preguntas de ese tipo, digamos, son las preguntas estándar. Pues ahí el problema es que si tú tienes una campaña publicitaria de uno de los candidatos y el otro, pues por razones de la legislación no aparece porque no lo puede hacer, pues entonces obviamente entras ya con una desventaja. Ese no es un problema ni de Ebrard ni de López Obrador, es un problema básicamente de la legislación electoral. Bueno, de hecho sí es un problema de López Obrador porque ha estado violando la ley de manera continua. El argumento es que él no la viola porque él realmente no es candidato. Hasta que lo fuera, todo lo anterior podría ser considerado precampaña. Pero bueno, pues... Bueno, y lo de la carta, digo, por eso hacía yo la sí pregunta. es Eso no es un acto de precampaña, pero ¿no? es que todos están en actos de precampaña. Claro, pero por Josefina supuesto. Vázquez Mota, Ernesto Cordero, Todos. Santiago Krill, Peña Nieto, Manlio Fabio, todo esto es precampaña. Simplemente van corriendo en el filito de la ley. Eso lo que en te un dice es juego que de simulaciones, Así es. en donde pues tú haces como que no haces campaña y yo hago como que no te veo. Ahora, ¿sí? dos de esos 7 candidatos han hecho campaña durante todo el sexenio en televisión, que es lo que se supone que prohíbe la ley, que son Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Entonces, sí es diferente, ¿eh? Pero lo han Sí es hecho diferente. a partir... Por eso los conoce el 95% de la población, a ellos y a los demás no. Pero lo han hecho a partir, en el caso de López Obrador, de su presencia como líder del Partido del Trabajo, en el PRD ni siquiera apareció Pero nunca, es lo mismo, y de también es Convergencia. partido. Y Peña Nieto lo hizo como gobernador que aparecía en televisión, en porque notas bueno, pues ahí informativas está. diarias. Bueno, Sí, pues sí, ahí sí, está. por eso, pues, El es problema es que, simulación como está bien, es una simulación en donde aquellos incluso que promovieron esta ley que me parece absurda, total y absolutamente absurda, de intentar evitar actos anticipados y todo este asunto del financiamiento solamente público y que no el financiamiento privado no tocara directamente las campañas. Es un absurdo porque lo que estás haciendo es generar todo un mercado paralelo de todo absolutamente, incluso hasta de candidatos. Y además nos salió más caro el IFE porque ahora el IFE tiene que estar monitoreando todos los anuncios en todos los canales y todas las estaciones de radio. No lo han podido hacer bien, pero de que cuesta, cuesta. Generando un conflicto además con la propia Cámara de la Industria de Radio. Ahora, lo que me llamó a mí la atención, aparte de este tema que sin duda es importante, es el contenido de las propuestas. A fin de cuentas, bueno, es una carta, no es una plataforma de campaña, ni nada que se le parezca, ni un plan de gobierno, pero lo que me llamó la atención es la similitud que existe de las propuestas y de los propósitos de esta carta de Marcelo Ebrard con la que hemos escuchado de algunos precandidatos o interesados en ser candidatos presidenciales tanto del PAN como del propio PRI. El asunto de buscar una una tercera vía en donde el Estado no regule la actividad de manera importante, la actividad económica sobre todo en nuestro país, pero tampoco dejárselo completamente a las fuerzas del mercado, de mejorar la competencia, de reducir el poder de los monopolios, de incrementar el gasto de infraestructura. Algunas de estas tesis son inclusive tesis que ha planteado el propio gobierno del presidente Calderón. Algunas se han llevado de cierta manera, otras se han quedado en el tintero. Bueno, por ejemplo, en gasto de infraestructura se avanzó en la ley de competencia económica, como hemos comentado aquí muchas otras veces, pero no se ha llevado a sus últimas consecuencias. Se habla también de la idea de reducir la pobreza, de
reducir la desigualdad. Yo creo que como propósitos, pues la verdad está bien. A mí me parece que a la gente puede quedar un poco confundida, porque si escucha estas opiniones de Marcelo y escucha los planteamientos de Peña Nieto y de Beltrones y de Josefina Vázquez Mota y de Santiago Krill, pues yo creo que va a encontrar muchísimos denominadores comunes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay que también empezar a separar la paja del heno, porque una cosa pueden ser buenos deseos y otra cosa es lo que efectivamente se pueda realizar en un próximo gobierno. Ahí habría una línea muy clara que estaría uniendo, digamos, proyectos que probablemente compitan, quién sabe qué pase, pero ahí hay una línea clara entre Manlio Fabio Beltrones, Josefina Vázquez Mota, probablemente el mismo Santiago Krill, Marcelo Ebrard, en términos de proyecto de país, una línea que va sobre la idea, primero, de que nadie va a tener la mayoría, segundo, hay que de una u de otra manera abrir mayores canales en el país, romper inercias, encontrar cierto tipo de elementos que permitan de una u de otra manera transformar, no el régimen político tan forma tan radical, que no creo que haya ni siquiera la voluntad de eso, pero por lo menos cierta toma de decisiones que puede permitir en un momento determinado sí romper de esa manera una inercia que mantiene atado al país. Y creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Sí, yo sigo creyendo que existen dos visiones sobre México que son las que compiten. Una de ellas considera que debemos mantener lo que se hizo en México durante el siglo XX y regresar a eso. Y en esa lógica están Andrés Manuel y Peña Nieto. Ambos, por cierto, creen que basta con ganar para tener mayorías y entonces poder hacer todo lo que se les ha ocurrido. El proyecto es la Constitución, incluso lo han dicho. Y del otro lado tenemos a los otros candidatos que me parece de manera un poco más realista ven que no es fácil que alguien vaya a tener mayoría y en consecuencia es preferible construir un gobierno de coalición y para eso hay que hacer algunos cambios en las leyes que podrían hacer esto más eficiente. A eso se refiere, me imagino, en su carta el señor Ebrard cuando habla de cambiar el régimen político. Bueno, irse moviendo en esa dirección. Y lo relevante a lo mejor de diferencia entre estos candidatos que van en esta misma idea es qué tanto están dispuestos a modificar las estructuras económicas en México. Por ejemplo, ¿debería o no haber inversión privada en la producción de energía en México? Marcelo Ebrard claramente ha dicho que no. Mientras que me parece Manlio Fabio Beltrones ha sido pues, un poco más dubitativo al respecto y me parece que los candidatos del PAN estarían más interesados en que sí la hubiera. Entonces ahí es donde puede uno ver estas diferencias a las que Mauricio hacía referencia hace rato y hacia allá hay que llevar a los candidatos, ¿no? Para que en la discusión pues, se vea claramente qué ofrece, ¿no? En todo caso, Marcelo Ebrard tiene que pasar esta aduana, a ver cómo le hace para, uno, ganar la encuesta y dos, hacer que López Obrador diga: tú ganaste, yo perdí y acepto que tú eres el candidato. Si lo logra, estará pues por lo menos con un pie del otro lado del río. Hoy es un buen día, Todos Santos, que se encomiende a todos, mano. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted. Europa sigue causando verdaderamente daño a la economía mundial. Esto es Dinero y Poder. El acuerdo alcanzado la semana pasada por los países que integran la Unión Europea para salvar al euro podría no ser el último. Los bancos aún no definen si aceptan o no la quita del 50% de su deuda en Grecia, lo que significa perder 100,000 millones de euros. Alemania les advirtió que si no aceptan, se deben preparar para las consecuencias de una suspensión de pagos por parte de los helénicos. Lo que más puso nervioso a los mercados fue la declaratoria el día de hoy del primer ministro griego George Papandreou de poner a votación popular, a referéndum, el paquete de ayuda. Mientras tanto, en Estados Unidos, datos buenos de la economía, que la verdad no creo que a nadie le importe en este momento. Los griegos otra vez, pues no sé qué les pasó. Está bien que ellos yo el otro día platicaba con Ernesto Cervera allá en el radio y le decía que si lo que había pasado en Grecia, entre Grecia y la Unión Europea, no era similar a lo de Coahuila, o sea, que le habían dado el coahuilazo a los europeos, les habían pasado un montón de deudas que no tenían autorización, que fue lo que hizo Grecia, falsificar papelitos, igual que los señores de Coahuila. Y ahora el problema viene a partir de que pues, se llega ya a un acuerdo el viernes, los mercados eufóricos recuperan, el peso mexicano se sitúa en las 13 unidades por dólar, y de repente decían que pues la verdad está muy difícil la situación y se va a ir esto a un referéndum. Van a preguntarle a la gente si está de acuerdo en que le suban impuestos, le recorten salario, despidan a la gente. Pues lo va a perder
Yo no sé qué es lo que va a hacer. Por lo pronto los mercados se desplomaron no solamente ayer, sino también el día de hoy. Pues sí, a mí me parece muy irresponsable de parte del señor Papandreou esta idea de poner a consulta popular por la razón que tú dices, muy obvio. O sea, si a uno le pregunta, oiga, ¿quiere usted trabajar y comer menos? Pues todo el mundo va a decir que no. Probablemente lo que habría que hacer es poner muy clara la alternativa. Miren, la opción es o aumentamos impuestos, reducimos beneficios, etcétera, o nos morimos de hambre. Porque esa es la otra alternativa. Si de pronto Grecia dice no pago y lo sacan de la Unión Europea, pues yo me pregunto de qué van a vivir los siguientes años. No es una economía que produzca mucho, hacen unas aceitunas muy buenas, por ejemplo, y tienen un lugar de turismo atractivo, que sin embargo ha ido perdiendo terreno frente a Turquía, que también tiene una gran cantidad de sitios arqueológicos griegos y bueno, pues ha ido mejorando en su atención a los turistas. Entonces Grecia no tiene muchas oportunidades hacia adelante y estar fuera de la Unión Europea les costaría mucho. Si les preguntan de esa manera, capaz que el resultado es distinto, pero yo creo que Papandreou está haciendo lo mismo que todos los líderes políticos en Europa, que es, sí saben que hay que hacer, pero una vez que lo hacen saben que no van a volver al poder. Pero Mauricio, perdón, aquí el problema es mucho más grave. Acordaste con un parlamento, en un acuerdo parlamentario dentro de la propia Grecia, con tu partido socialista, que este era el plan, y una vez que lo apruebas y lo certificas, pues vas a preguntarle al pueblo. Vas a preguntarle al pueblo. Parece en la consulta priista esta de la, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que reelección. eso tiene que ver un poco con el costo económico del ajuste que tiene que hacer Grecia y aquí las cifras, las estadísticas ayudan un poco, Ezra, porque mira, Grecia tiene una deuda pública, o sea, una deuda gubernamental respecto a su Producto Interno Bruto de aproximadamente 150%. Yo creo que es uno de los países más endeudados del mundo, de los gobiernos más. Italia tiene 110 o 120%. Segundo, Grecia entonces lo que tiene que hacer es un ajuste fiscal verdaderamente draconiano. O sea, además de que tiene una enorme deuda, tiene un enorme déficit público, o sea, cada año el gobierno gasta más de los ingresos que genera. En el orden de 14% del Producto Interno Bruto, nada más para ubicarnos. Aquí en México, con el presupuesto que se acaba de autorizar, por lo menos en la parte de la ley de ingresos, el déficit público va a ser del orden de 2.4% del PIB. O sea, en Grecia es 6 veces más grande. Y el problema es que para que la deuda sea sostenible, le tienen que perdonar 50% de un pedazo de la deuda griega, que son los bonos que emitió el gobierno, pero al mismo tiempo tiene que hacer un ajuste económico en donde se baje el déficit público anual de este 14% del PIB, se lo tendrían que llevar a cero en un plazo de 3 o 4 años, digamos hacia el 2015. Y ahí es donde las cosas se le ponen color de hormiga a cualquiera que esté en el gobierno griego, porque para hacer eso tienes que bajar el gasto público, que significa despedir empleados públicos, recortar las pensiones y reducir los servicios que les da el gobierno a los griegos, y por otra parte significa vender activos, o sea, activos gubernamentales, y sobre todo subir los impuestos. Y la magnitud es de tal tamaño que las manifestaciones sociales que se han generado en Grecia, pues es yo creo que lo que atemoriza al primer ministro y por eso recurre, también yo coincido, de manera torpe y de manera traicionera, porque esto no se los comentó a los jefes de Estado europeos la semana pasada, que va a ser este referéndum, en donde la respuesta del referéndum, pues ahora sí que no se necesita ser adivino, va a ser no, nadie quiere no padecer las consecuencias de los ajustes económicos. Aquí la gran pregunta es si Grecia eventualmente terminará saliéndose de la Unión Europea o no, con todas las consecuencias negativas que eso tiene para países inclusive como México. Nada más para no sufrir de más por los griegos. En México hicimos lo que acaba de decir ahorita Mauricio 2 veces en la década de los 80. Tuvimos un déficit de más de 10 puntos del PIB en 81-82 y luego en 86-87. Y en ambos casos logramos reducir el déficit prácticamente a cero en el primer caso y en el segundo lo llevamos hasta hacer superávit en el transcurso de 2 años. Entonces sí se puede, nada más que la gente se enoja.
y aquí en México se enojó muchísimo y como quiera que sea salimos adelante. Entonces a mí sí me parece una irresponsabilidad del primer ministro actuar como lo está haciendo, porque bueno, pues, si ya acordaste con los demás, pues ahora tienes que respetarlo, no se vale decir, no, pues déjenme preguntarle ahora al Sí, pueblo. nomás a ver que hay qué una opina, diferencia. No todo se puede, en los números todo se puede. Nomás que cuando nosotros lo hicimos, había un partido en el poder, No, el era PRI, autoritario. que controlaba Totalmente. todo el Así es, sistema. Controlaba la así es, Cámara de así es, Diputados, así es. controlaba la de senadores, Pero él tiene- controlaba el Poder Judicial, Papandreou controlaba tiene todo. mayoría en los diputados y ya había acordado, como bien dijo Erra. Sí, Entonces no, está haciendo trampa, yo no lo estoy defendiendo, yo nomás estoy diciendo que había una diferencia Sí, sí, muy sí, sí, grande sí, sí, no, entre tener controlado todo el país políticamente hablando Y el a otro- tener una democracia Y donde el otro sales a la factor- calle y te avientan Y el otro factor jitomatazos. es que se trataba de una economía mexicana totalmente, digamos, entre comillas, autónoma. O sea, no había nadie alrededor fuera de los Estados Unidos que eran los que pues directamente oponían el dinero o lo quitaban, con los cuales negociar. Aquí tienes un problema serio de conexión con bancos europeos, Franceses, sobre franceses, todo. alemanes. Tienes toda una serie de problemas con una sola moneda, no puedes devaluar. Tienes otra serie de ingredientes. Lo raro del asunto es por qué, y creo que es incomprensible por lo menos hasta el día de hoy, por qué este referéndum no es lanzado previamente. Pues bajo porque un si lo mecanismo, lanza No, antes, sí, pues no hubiera habido acuerdo. No hubiera habido acuerdo. No había pero lo acuerdo. lanzas después y lo Para único que ver vas a si hacer- con eso logra mantenerse en el poder. A lo mejor lo que está tratando de hacer el señor Papandreou es ir explicando a la población cómo tiene que ir votando, y el caso es no quemarse por completo en las elecciones Pero internas. parecería ser suicida, Macario, Sí, porque yo si el creo resultado eso. del Sí. referéndum es no, No, y después entonces, ¿con qué armas autoridad, sales? digamos, Es que ahorita, como actúa estaba, el primer con lo que ministro? acordó, de cualquier manera lo iban a tirar del poder. Ahora, Entonces, a lo mejor. Es lo mismo que Perdón. le iba a pasar a España y a Italia. En el caso italiano, perdón, ahorita Sí. me dices, Mauricio, en el caso italiano el asunto es mucho más grave. Hay un Silvio Berlusconi que también está en una situación de no querer finalmente pactar condiciones que van a ser también terribles para los italianos. Lo que pasa es que ahí la magnitud del golpe para Europa y para el mundo sería devastador. Pero Italia no tiene que dejar de pagar, no hay que hacerle quita a Italia. No, sí, o sea, cómo no, pero por supuesto que hay que hacerle A ver, no, quita. quita no hay que hacer, Pero para nada, tiene totalmente. 120%. Ahí te van unos números. Ya ven. los platicaste no, la no me semana digas que no, pasada. nada más escucha los números. A ver, Mauricio, por favor. Si tú tienes 120% Así es, de deuda sobre así ti es. y te cobran 7% de intereses, estás pagando 8,5 puntos nada más Sí. de interés. Los que pagábamos hay- nosotros en los años 80. No, perdóname, Macario, no es correcto eso. Te voy a decir por qué. Pagamos Porque 8 puntos nosotros... del PIB. Bueno, entonces A ver, pagamos 8 Mauricio, puntos del PIB. adelante con la argumentación. Pagamos 8 puntos del PIB, nada más que teníamos una inflación de entre 40 y 60%. Entonces, no, permíteme, mucho de lo que pagábamos simplemente servía para reponer el valor de la deuda. En estas condiciones en donde la inflación está prácticamente controlada, pagar 8 puntos del PIB es una carga muchísimo más pesada. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay presupuesto público que aguante en el mundo para que... Es como si a nosotros en lo personal, en nuestra tarjeta de crédito nos dijeran, mire, como usted ya está sobreendeudado, tiene que destinar entre 30 y 40% de sus ingresos para pagar los intereses de la tarjeta del crédito y no va a disminuir su deuda. Pues llega un momento en el que tú no puedes destinar esa cantidad de los ingresos para hacerlo. Lo mismo con el presupuesto público de Italia. No lo van a poder sostener por los próximos 5 o 10 años, que es lo que tendrían que hacer. Entonces, Italia va a necesitar una quita. Y ahí es donde se va a mezclar la política con las finanzas. Y el primer ministro italiano con el presidente de Grecia, pues también va a lanzar un referéndum. Sí, ahora, bueno, a pesar de las cuentas, los datos no te llevan a pensar eso. El 8% del PIB que pagaba México en los años 80 era sobre deuda externa, en donde la inflación no tiene efecto alguno. Entonces, es No algo era sobre la deuda era total, sobre la Mario. deuda externa, nada más. Entonces, sí podríamos se puede administrar. Lo que sí necesita es subir impuestos y reducir pensiones y hacer más grande la edad para jubilarse, que es una cosa de las que puso en la carta el señor Berlusconi. El asunto es que lo que tienen que hacer en Europa implica la pérdida de poder de los gobiernos, y eso es lo que no quiere asumir ni Berlusconi ni Papandreou, y esa es la diferencia con Zapatero en España. Zapatero sí empezó a tomar las medidas y dijo, ahí se ven, y los que lo deben odiar son los del Partido Socialista Obrero Español, porque pues los dejó colgados de la brocha. Entonces el problema es ese, ¿no? La mezcla, como bien dice Mauricio, de lo político con lo económico. En fin, el hecho es que Europa sigue otra vez atada
a lo que podríamos llamar decisiones muy, muy difíciles de una serie de elementos o de personajes que no necesariamente están en la misma línea, desde el bloque entre Sarkozy y Merkel, que podrían pues plantear una salida, Berlusconi, por supuesto los griegos y también otra serie de actores, los banqueros, los bancos que ya comienzan pues también a resentir. Ya vimos una quiebra de una correduría en Estados Unidos el día de ayer atada a bonos europeos. Una situación mucho más complicada de lo que originalmente pues se veía, o por lo menos el fin de semana pasado, este fin de semana, veíamos la luz al final del túnel y la lucecita, pues alguien llegó y le echó agua y otra vez. Como los foquitos de Navidad, nomás regresamos a la oscuridad. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted, Manlio Fabio Beltrones, el señor Humberto Moreira y por supuesto Enrique Peña Nieto, un triángulo difícil de articular en el PRI. Esto es Dinero y Poder. Los priistas insisten que al interior del partido hay unidad para elegir sin contratiempos a quien sería su candidato presidencial. Sin embargo, los dos aspirantes, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, tienen propuestas distintas, ya platicamos de ellas. Existe en el PRI el exgobernador del Estado de México que quiere una reforma política que disminuya los diputados plurinominales, defina la cláusula de gobernabilidad y evite la reelección legislativa y de alcaldes, y por supuesto lo que Manlio Fabio Beltrones propone como gobierno de coalición, porque dice un solo partido no puede gobernar a este país. Y en medio de esto, una figura que termina dañando seriamente a cualquiera que lo toque, que se llama Humberto Moreira. Y es obvio que hoy los priistas quieren hablar del retorno al poder, del retorno a la presidencia de la República, con un PRI nuevo, pero que no haga referencia a lo que su presidente está realizando o realizó en Coahuila. Y todas las apuestas van a que el señor Moreira tendría que retirarse lo más pronto posible de la dirigencia priista para que el próximo candidato del PRI, sea Peña Nieto, sea cualquier otro, en este caso pues la figura de Manlio, que se ve lejana, pero bueno, ahí está, no se vea dañado por un escándalo que pues no sé si sobrepase en magnitud a otra serie de escándalos en el pasado, pero que por lo menos revive esta idea de la irresponsabilidad de un gobernante todopoderoso que era capaz de que ahora sí que con el poder de su firma, como decía por ahí un viejo anuncio, ¿sí?, contratar deuda y finalmente hundir a los mexicanos en un nivel de vida bajo por muchos años. Sí, efectivamente, a mí me parece que Moreira actuó muy mal como gobernador de Coahuila en el asunto de la deuda. Es un endeudamiento extraordinario que además se hizo de una manera oculta. Incluso se violaron pues las reglas y se hicieron documentos ficticios para poder contratar una deuda que ahora es impagable. Y lo más interesante del asunto es que él dice pues que él no tiene nada que ver y que el ofendido es él porque pues están hablando mal de él sin tener ningún documento. Pues sí, es un poco absurdo que siendo él gobernador y habiéndose endeudado en más de 30,000 millones de pesos durante su gobierno, él no se haya dado cuenta de que estaba haciendo las cosas de manera inadecuada. Sí es muy costoso, a mí me parece, para el PRI que el señor Moreira siga siendo el presidente de ese partido, pero por alguna razón ahí sigue y él amenaza con que ahí se va a quedar, pues al menos hasta que ya haya candidato presidencial, pero con suerte y hasta 2015. Ahora, por otro lado, creo que lo que hemos visto de parte del PRI, a diferencia de otras ocasiones, es que se han organizado mejor, creo yo, como partido, y que los dos aspirantes a candidato más visibles, que son Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, se han concentrado más en las propuestas, por lo menos en comparación con otros partidos, sin duda con el PAN y con el PRD, y no en descalificaciones y pleitos de carácter personal. A mí me parece que además las propuestas que hemos escuchado de ellos, hay cuestiones que son sin duda muy relevantes para el país en caso de que pudieran instrumentarse, gane o no gane el PRI, porque no tienen, digamos, la propiedad o el monopolio de las propuestas. En el caso, por ejemplo, de
de Peña Nieto en uno de los foros donde se platicó sobre la situación económica. Él en esencia lo que planteó es preservar la estabilidad económica, que como aquí hemos comentado muchas veces es parte de lo que ha ayudado a que se desarrolle la clase media en nuestro país, pero también mejorar la competencia, hacer de México una potencia energética. De hecho, habló de la posibilidad de ¿no? permitir flexibilizar el capital privado hacia el sector energético, mejorar el crédito, incrementar la infraestructura. Algunas de estas propuestas también coinciden con lo que ha hecho el gobierno actual del presidente Calderón. Por otro lado, Manlio Fabio Beltrones pues ha sido muy claro, tiene una propuesta, yo diría, bastante acabada de reforma fiscal, de reforma hacendaria y de mejorar la transparencia del gasto público, inclusive la rendición de cuentas. Yo creo que todos estos temas, pues ojalá que realmente se pudieran abordar independientemente de quién sea el candidato triunfador, pero lo que sí estamos viendo es mucho más sustancia que lo que habíamos visto en otras ocasiones a estas alturas del partido. En todo caso, aquí el problema radica en la posibilidad o imposibilidad del PRI de articular en un solo proyecto lo que sería la inclusión, digamos, de un personaje como Manlio Fabio Beltrones, y creo que esta es una pieza clave. O sea, si finalmente Enrique Peña Nieto y el grupo alrededor de él, uno no se deshace rápidamente de Humberto Moreira, que es insostenible, y que si lo mantienen hasta febrero, como él dice, el daño que va a causar en términos de las campañas, porque lo que está pasando ahora son campañas, va a dañar fuertemente esta imagen que hoy tiene el PRI en la ciudadanía del partido que arrasa y que tiene capacidad de moverse. Ese es un punto. Y el segundo es, el PRI funcionó siempre cuando fue incluyente. Si no hay capacidad de convencer a Manlio Fabio Beltrones de que se incorpore a ese proyecto y que Manlio les crea directamente que lo van a incluir, si esto no sucede, la fuerza de Manlio será una fuerza que en un momento determinado, no sé si utilizarán los mismos métodos que usaron en el pasado, pero tenderá a unirse o a buscar opciones fuera del revolucionario institucional, ¿no? Pues a mí me parece que es muy difícil que el PRI se mantenga unido, lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, porque es un partido que fue creado desde el Estado para ocupar prácticamente todo el espectro político, así funcionó durante el siglo XX. Y para que esto funcionara necesitaba un árbitro que distribuyera al interior el poder entre los grupos, árbitro que desapareció pues desde 97, cuando el presidente de la República deja de ser el todopoderoso que había sido. Entonces las siguientes elecciones que hubo, la de 2000, la de 2006, cuando el PRI pone a su candidato, hay una parte de los priistas que no logra ser incorporado, se van y dejan solo al candidato y en ambos casos perdieron. Si lograran ahora mantenerse unidos, pues habría mucha posibilidad de ganar, pero si nuevamente ocurre que los grupos no logran embonar rumbo a la elección, pues entonces a mí me parece ocurriría lo mismo que en las dos elecciones anteriores, el PRI llega desunido a la elección y pues la pierde en 2012. ¿No? En todo caso, sus alianzas que han quedado claramente establecidas. La primera es la del Partido Verde, que me parece que en ese sentido, pues con el porcentaje que tiene, le daría un 3 o 4% más de votos, que esa es algo que está amarrado. La otra, que tiene que ver también con Moreira, que es Nueva Alianza, el Bester Gordillo, que es finalmente la línea que está dirigida por el hoy presidente del PRI. La salida de Moreira, no sé hasta dónde garantizaría que Nueva Alianza pues buscase otro tipo de contactos o de coaliciones para de una u otra manera, pues ahora sí que apostar su capital a otro candidato. No sé si esto funcionaría, lo que es cierto es que el peso de Moreira como un candidato negativo está ahí y el PRI tendrá que ver qué hace con él. Sin duda, yo creo que eso efectivamente es claro y conforme avance el tiempo, el señor Moreira ¿no? será un lastre. Es posible que veamos algunos cambios antes de febrero, como mencionaba Macario, en la dirigencia del PRI. Del asunto de las alianzas y las coaliciones, yo creo que no, por supuesto no hay que subestimarlas y el PRI no lo va a hacer, pero también vale mencionar que en esta ocasión, por lo menos lo que señalan las diferentes encuestas y las diferentes mediciones de opinión pública, es que el PRI tiene también una ventaja considerable sobre los otros partidos. Como partido, o sea, la gente normalmente vota por candidatos ya una vez están nombrados, pero a estas alturas, ¿no? de el año preelectoral, pues sí tiene ahí de todas maneras una ventaja relativamente cómoda. Creo que eso le va a dar más capacidad de negociación, ¿no? con los posibles
otras fuerzas políticas con las que se pueda aliar, como las que mencionabas, ¿no? Ahora, finalmente, el revolucionario institucional tiene la necesidad de definir lo que no se ha visto. Tú planteas, Mauricio, esta idea de puntos muy claros que han hecho patente ante la sociedad su idea de cambio de país. Si no tienen la capacidad de presentarlo como una sola alternativa, como una sola opción, difícilmente podrán sostener el camino. Y ahí está este PRI renovado, con figuras todavía del viejo régimen, tendrían que mantener un discurso totalmente distinto que el de ahora. Perdón, yo no tengo tan claro que en esta ocasión se vaya a dividir el PRI como lo ha hecho en otras elecciones. Lo que me parece que vale la pena también tomar en cuenta es que muchos de estos planteamientos que están haciendo tanto Peña Nieto como Manlio Fabio Beltrones, el problema es después cómo los van a instrumentar, porque, insisto, la mitad o más de la agenda económica, de reforma política, ¿no?, de equidad y de, ¿no?, justicia social que han planteado estos dos aspirantes, pues la verdad que coincide muchísimo con lo que el gobierno actual ha tratado de hacer. La gran pregunta es cómo podrían echarlo a andar ellos si es que llegaran al poder. Y nada más para terminar, está la Cámara de Senadores del PRI para un lado, la de diputados del PRI para el otro, entonces desde ahorita ya parecen ir fracturados. Vamos a ver si tienen capacidad como para recomponer esto. Mauricio González, Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.